Opinión presenta. ¿Cuántos movimientos Yo Soy 132 hay? Uno. ¿Uno? ¿Es seguro? Sí. Mira, ¿A dónde nos vamos con decir que somos pacíficos? Que no queremos atentar contra la integridad física de ninguna persona. ¿Y tú estás antipeña? matizado. No. Y particularmente el ITAM no. De hecho, no hay un solo documento oficial en el movimiento que use la palabra antipeña. Que Futuro rechazamos inmediato. el proceso. Eso sí lo rechazamos. Desde ahorita vamos a hablar de eso. Cuando oigo revolución, veo armas. Nosotros nunca hubiéramos tomado las calles en Televisa. No estaríamos platicando acá Cuando fuimos del ITAM a posiblemente. Televisa, nunca nos hubieran hecho caso. Todo lo que esté mal en el país, ustedes van a atenderlo. Lo que no hizo el movimiento por paz y justicia y dignidad, que fue simplemente buscar por el país cuáles son los problemas y no establecer una red de base, de organización, de comunicación para que se Ellos muy genera una agenda claramente social. dijeron, nos importan las víctimas. Me impresionó muchísimo ver a tanta gente mexicana que quería lo mismo. Queremos ya algo tan básico. Queremos elecciones limpias. Bienvenidos, representantes de la Asamblea Local del ITAM en el movimiento Yo Soy 132, Antonio Atolini, ¿Qué tal? Arturo Cuevas, Hola, de ¿cómo nuevo estás? con nosotros, Valeria Hamel. ¿Cuántos representantes hay en el movimiento 132? En todo el movimiento, Sí. asambleas locales, tuvimos la última asamblea realizada en la Facultad de Ciencias, 118 asambleas, que ya es preciso decir... 118 asambleístas. No. 118 figuras, y por eso te quería hacer la precisión. Ya no son solamente universidades, sino también ya son asambleas populares que, siguiendo la declaración de principios, entendiendo que son apartidistas, pacíficos, si son estudiantiles de base, pero se han vinculado con otro sector de la población y logran tener estos requisitos, pueden llegar a las asambleas y pedir un derecho Sí, a voto. pero lo hacen directamente con las asambleas de los colegios. O sea, por ejemplo, nosotros podemos unir a gente que no sea estudiante del ITAM, pero que quiera trabajar con nosotros. Y también, por ejemplo, hay asambleas de académicos y así. Entonces, haciendo O sea, ya no se tiene que tener menos de 25 años para ser no, 132. Hay una asamblea muy importante que es la de Ok. académicos, que ellos son justo... hacen mucho. ¿Y uno tiene una membresía, o sea, tiene No, una no. credencial, aparece en alguna lista o no? Mira, No es ese si tipo de quieres, movimiento. Una de logística. No. Por ejemplo, el ITAM lleva 2 voceros. Ellos tienen un voto. Entonces, 118 sería por 2 en cuanto a los representantes que van a la asamblea. Ahora, el ITAM puede tener más voceros, si así lo desea. O sea, no para llevarlos a la asamblea, pero para representar al ITAM. Y eso queda la autonomía de cada asamblea. No, hay un número no lo exacto. entiendo bien. Hay asambleas locales, es lo Sí. que ya entendí. Y después hay una asamblea que reúne a los representantes de esas asambleas. ¿Y allí hay cuántas representantes? Ahorita 118 universidades. Pero, o sea, Sí. la base del movimiento son las asambleas locales que gozan de plena autonomía. Estas se reúnen, por así decirlo, en un modelo de confederación, donde estamos en una asamblea general interuniversitaria, que nos vamos a reunir en unos de estos días para seguir discutiendo, y ahí estamos hasta el momento 118, 120 La universidades. última tuvo 118. Y es decir, los representantes de cada asamblea llegan con la decisión de la asamblea. Se hace una pregunta, en cada asamblea se discute, Exactamente. ¿es por mayoría de votos? Mira, no es tanto así como la pregunta, sino es si hay una agenda. Por ejemplo, la anterior era, bueno, el posicionamiento político después de las elecciones. Y cada quien dice, bueno, sabiendo que la Asamblea General Interuniversitaria va a tener ese cuestionamiento, cada asamblea tiene un ejercicio de deliberación democrático al interior y los voceros que van, que como decía Valeria, pueden ser hasta 2 físicos ¿Por asamblea? Ajá. que gozan de un voto y que en la deliberación de horas y horas Sí. y horas y horas votamos y sí, en términos de mayoría, si hay 50% más 1, se aprueba. Y tienen, me supongo, los representantes cierta autonomía, porque para eso están discutiendo. La gente Sí. cambia de parecer y demás. ¿Y esos asambleístas van turnándose o son siempre los mismos? La idea de Yo Soy 132 es que los voceros sean rotativos para que pueda existir mayor horizontalidad en el movimiento, para que puedas conocer a mayor gente dentro del movimiento. Entonces, sí son rotativos, a veces va Toño, a veces va Valeria, a veces voy yo, a veces van otros compañeros del ITAM, ese es en el caso del ITAM, y otras van mandando como vayan, dependiendo de la situación. Queda la ¿Cuántas- autonomía de cada asamblea decidir cada cuánto rota, cada cuánto no rota, etcétera, etcétera. ¿Cuántas universidades no las han Mira, contado? el dato que sí te puedo decir es, por ejemplo, cuando fue las islas de la UNAM, Sí. la primera manifestación
pública grande que hubo, había 54. 54. Tomando en cuenta también, matizando, que la UNAM no llega como la UNAM, que la UAM no llega como la UAM, sino llega UAM, Iztapalapa, Xochimilco, demás. La UNAM llega como facultad de, y cada una goza, precisamente por el sentido universitario que tiene la Universidad Nacional, cada una goza de su autonomía y se manejan así. ¿Cuántas universidades no están con ustedes? Uy, esa ya sería la pregunta difícil. Lo complicado yo creo que son los estados. Los estados, por ejemplo, hasta ahorita han mandado un representante por asamblea, no sé, de Querétaro, por ejemplo. Y el chiste es que ellos puedan también traer una asamblea de cada universidad, de cada estado, pero es un poco más complicado, dada la centralización de todo esto. Sí, o sea, los estados lo que hacen, muchos estados, como es muy complejo venirte pues desde Chihuahua todas las semanas a la Ciudad de México, lo que hacen es que todas las universidades de Chihuahua se aglutinan en una asamblea y esa asamblea manda, o sea, está la asamblea de Chihuahua y la asamblea de Chihuahua manda uno de estos asambleístas, por así llamarle, a la Ciudad de México y ahí votan. Que a matiz del ITAM, a la manera en la que el ITAM piensa que se debería de trabajar, y tan lo puedo decir porque eso es lo que la Asamblea del ITAM ha estado generando, es que sí es complicado aglutinar a toda la realidad nacional en un órgano deliberativo. La Asamblea del ITAM sí ha tenido contacto con las asambleas, por ejemplo, particularmente en Oaxaca, en Querétaro, en Nuevo León y en Jalisco, entendiendo y diciendo, a ver, chavos, nosotros del ITAM tenemos esta manera de proceder. La manera en la que se trabaja aquí en la Ciudad de México es de tal manera. Pensamos que su postura, su agenda social, su punto de vista sobre la realidad que su Estado tiene, se ve difuminada en una cantidad abrumadora de personas o de asambleas que hay aquí en la Ciudad de México y que probablemente no pueden compartir la misma agenda. A lo que yo y en la Asamblea del ITAM y con quien hemos tenido contacto es hagan una asamblea estatal. O regional. O regional, y como por nombren ejemplo a los sus casos representantes. Por ejemplo, el caso de Monterrey, que fuimos hace 2 semanas, los de la Asamblea ITAM, son gente extraordinaria porque ellos ya estaban movilizados, ellos estaban, ya se habían organizado en una asamblea y después llega lo del 132. Entonces ahí ya tenían ellos mucha experiencia sobre la organización institucional y están buscando generar una asamblea regional que aglutina los problemas de unas realidades muy particulares del norte del país. Ahora, ¿cuántos movimientos Yo Soy 132 hay? ¿Uno? ¿Es seguro? Sí. Mira, siempre hemos dicho, el movimiento social o mueve a la sociedad, y en el sentido de mover es adelante, atrás, arriba, abajo, transversal, sacude, y a la sociedad, a la que nosotros esperamos que tenga evidentemente una escala de valores muy distinta, si no estaríamos viviendo en un tipo de dictadura benevolente en el que con que una persona diga algo todos estarían de acuerdo. En ese sentido, el movimiento social funciona. Yo Soy 132 es un movimiento social. A lo largo de ya casi 6 semanas hemos logrado establecer un diseño institucional que probablemente, y sí me gustaría posicionarlo ahorita en la mesa, probablemente no se ha dicho y precisamente es lo que genera tantas confusiones. ¿Y en qué medida podemos nosotros como Asamblea ITAM hablar sobre eso? Bueno, pues porque tenemos 6 semanas participando de ese diseño institucional y nos hemos acatado a esas reglas durante 6 semanas. Pero antes de que te vayas por allí, la pregunta es como más urgente y más coyuntural. El sábado pasado, un desprendimiento de la marcha Yo Soy 132 bueno, ahorita lo digo como lo reportó la prensa y lo platicamos. Rodeó. Se desprendieron de la marcha que llegó al Zócalo, se fueron al claustro de Sor Juana, lo rodearon y ahí estaba sucediendo la boda de Eugenio Derbez que estaba siendo televisada y empezaron a gritar y a tirar objetos. ¿Eran el 132 o no? O sea, es que mira, algo que tiene que quedar muy claro, esta marcha no fue convocada en sí por la Asamblea Interuniversitaria 132. Por lo tanto, lo que declaró el Comité de Comunicación, que tiene la facultad para hacerlo, es nosotros no la convocamos, pero simpatizamos con ella. Nunca se dijo no vayan, sí vayan, para nada. O sea, esto puedes como asamblea local ir o no ir, será tu decisión, pero no se convocó en la asamblea interuniversitaria, no se votó allá adentro y por lo tanto no se podía hablar sobre el movimiento convoca. Pero en ningún momento dijimos nos deslindamos, simplemente pero, a ver, ¿y de rodear la boda de Eugenio Derbez se deslindan o no? Es que sobre eso hay que decir... No, a ver, permíteme, ¿se deslindan o no? No, pues no, tengo que ver, yo no sabía de lo que había pasado con Derbez, pero eso, ya sea así, una asamblea local lo hace, con su autonomía para hacerlo, adelante, siempre y cuando no hacen cosas violentas. En el momento que hacen cosas violentas, nos deslindamos, no yo, ni Antonio, no así, pero la declaración de principios establece que los que sean violentos salen del movimiento. No es que lo tenga que declarar alguien, pero se lo dice. ¿Qué es violento? Ahí está definido. ¿Qué es violento? O sea, a ver, violento es
mentar madres en Twitter, insultar en Twitter, gritar Mira, consignas. La Está definición definido. sí está Es definido, violencia. pero lo que pregunta es muy concreto. O sea, la definición de la Declaración de Principios, que es otro gran documento que no se menciona mucho, es cualquier uso de la violencia o manifestación de la violencia para alcanzar un objetivo no es considerado pacífico. Y como nosotros somos pacíficos, entonces... Pero ¿qué es violento? En serio, ¿eh? Todo lo que no queda es como un principio general de derecho. Lo que no está prohibido está permitido. Y como está permitido la libertad de expresión, y la libertad de expresión dentro de la misma Carta Magna en su artículo 6º, dice, no puedes tú tener en tu libertad de expresión o en tu manifestación de ideas un daño a terceros o a la moral o al orden público, y así lo establece la misma Constitución. Amparados en esa libertad de expresión, que es una de nuestras principales reivindicaciones en el movimiento, la gente puede, uno, salir a manifestarse en el espacio público que es suyo, decir lo que ellos quieran amparados en esa esfera de libertades, sin embargo, acotado en esa realidad. Pero no, de veras, ahora sí te sonaste como abogado. Eso estás estudiando, ¿verdad? No. No estudias Derecho. Ciencia política y relaciones internacionales. Ok. No te entendí porque, a ver, preguntas específicas. Gritar consignas con groserías. Vamos desglosando porque hay una inquietud social de qué es violencia y no para el 132. Con groserías, ¿es violencia? No. Desear la muerte a algún contendiente puede ser político considerado amenaza. o amenaza. Puede ser considerado una amenaza si alguien va al Ministerio Público. Entonces y levanta una... no se puede eso. No sé si se puede o no. En la En el momento en definición que de la ustedes, integridad física de una persona la corre, integridad física. de alguna persona corre serio peligro, o sea, hay que irnos a la definición más reduccionista, por decirlo, de violencia, porque podríamos caer en un absurdo de decir, entonces no te puedes manifestar porque eso es violento, porque no me dejas circular por reforma. Entonces, como nos tratamos de un movimiento social, donde también estamos en un conflicto de intereses, está el derecho de los Yo Soy 132 y de la ciudadanía en general de expresar sus ideas, como bien lo dicen en la Constitución, es un derecho humano el derecho a manifestarse. También es un derecho humano el derecho a tránsito. Hay un conflicto directo de intereses ahí. Sí. Entonces, ¿a dónde nos vamos con decir que somos pacíficos? Que no queremos atentar contra la integridad física de ninguna persona. Integridad física, eso es lo que ustedes definen allí, el límite. Pregunta, miren, es muy inquietante para la sociedad lo que sucedió el sábado. ¿Por qué? Porque vimos un rostro posible de algo que puede avanzar. Si la gente está en la calle, podría avanzar. Y yo ni siquiera voy a decir si es bueno o malo. Yo me guardo mi opinión al respecto. Pero mucha gente se inquietó enormemente. Una de las inquietudes es que estos Yo Soy 132, que gritaban consignas del Yo Soy 132 y llevaban pancartas del 132, tenían como 40, 50 años. Okay. Eran gente de otra edad, no eran universitarios. Es que lo que te quería comentar, se respalda detrás de nosotros. Ya hay todo un trabajo generado por tantas asambleas que no es ya posible decir que con que una persona tenga una banderita podemos inmediatamente tomar autoría intelectual del movimiento ahí. Hay 7 comisiones que trabajan a la par de la Asamblea General. Logística, vigilancia ciudadana, seguridad, prensa y comunicación, derechos humanos, vigilancia ciudadana, ya lo dije, derechos humanos, logística, vigilancia ciudadana, seguridad, jurídico, prensa y comunicación, derechos humanos y emergentes. Estos están divididos. Estos son trabajos que por concepto están divididos. Hay diferentes asambleas que participan y llevan a cabo los trabajos que en la Asamblea General, en la minuta que se publica en la página oficial Yo Soy 132 con número media.org, y ahí está publicado. Y todo lo que las asambleas locales aceptamos o no se publica ahí. Entonces, tan estaba publicado este fin de semana que lo que íbamos a realizar el ITAM y las otras 117 asambleas era el Encuentro Nacional Estudiantil en Huexca, Morelos. Esa era nuestra organización, nuestro trabajo, que lo que sucedió el fin de semana es algo completamente diferente de la agenda. Ahora, sin embargo, sí habían jóvenes. Sí notan ustedes la inquietud social, sí, ¿no? pero Ustedes deberían compartirla, porque si se les infiltra gente y además jala a ciertas partes del movimiento, bueno, no sé, no supongo que es lo que ustedes querían. Ahora, pregunta, Sí. Valeria, ¿tú sientes simpatía por lo que sucedió? O sea, rodearon el lugar de la boda y gritaban y se filtraron a la transmisión televisiva.
¿Te causa simpatía? Tendría que ver qué se gritó, cómo se hizo, porque sinceramente no he visto ningún video al respecto. Entonces no te puedo dar una operación. No, yo estaba en Huesca sin señal. Llegué ayer en la noche. No te podría dar una opinión al respecto porque no puedo hablar sobre algo que no sé. Era una manifestación, era como decir, Televisa estuvo del lado de un candidato durante las elecciones y entonces nosotros interrumpimos la transmisión porque queremos ser oídos en la televisión. Ese era el sentido, más allá de las consignas específicas. Los actores estaban muy sorprendidos. Todo esto lo sabe uno porque en Twitter estaba lleno. Sí, estaba ahorita resulta que todos tenemos acceso a la vida privada de todo el mundo en cuanto la publican en Twitter, ¿no? Era una animadversión a Televisa, ¿no? Que veían estas personas encarnadas en los actores. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues es que si estamos nosotros aquí invitados en calidad de voceros de la Asamblea Local del ITAM del 132 y ya dijimos que esto no lo hizo el 132, pues simplemente es reconocer que existe ese evento, hay alguna motivación natural para que estas personas salgan a manifestarse, eso revela un chorro de información sobre cómo la gente está politizada en la Ciudad de México, pero creo que nuestra opinión sería completa y absolutamente irrelevante. Bueno, vamos a hechos. Y no, también algo muy importante. Tenemos que entender que ese movimiento nació hace 1 mes y medio, casi 2. Sí. Nació justamente por esta efervescencia que se llevó a cabo por este acto de la Ibero, que la reacción de los medios fue no reflejar la realidad. Ahora, no es que haya existido una norma que que se organizó esto desde antes en un cuarto secreto y se impuso la realidad y ahora estamos todos estructurados, tenemos una organización padrísima y todo está increíble. No, para nada. Ha sido un trabajo que se ha hecho paulatinamente, que nos ha costado muchas energías, muchas discusiones, justamente para consensar entre todas las diferentes opiniones, y por lo mismo todavía no podemos, y también no sé si queramos, justamente tener una opinión sobre cada cosa y un control sobre la sociedad. No lo queremos. O sea, lo padre de este movimiento es justamente que la estructura permite que siga siendo presente, que alguien en Chihuahua se levante y diga, yo soy enredados porque creo esto, esto y esto, y me voy a manifestar de esta y esta manera, y sí lo sea, y no tengan que hablar con la declaración atrás, sin corromper eso. ¿La declaración qué tan larga es? Es como de 2, 3 páginas. No, Sí. es muy larga. Lo que tiene la declaración de padre es que es un documento que pretende uno ser atemporal, es decir, cualquier persona en cualquier momento puede leer esa declaración y o sentirse identificado o saber qué sucedió en este momento. ¿Cuántos puntos tiene? Tiene en términos de punto alrededor de 12. ¿Las podemos decir rápidamente uno tras otro? Es que son... Si quieres los puedo buscar. ¿Lo puedes buscar? Sí, son preambulatorios y operativos, pero antes tiene un gran contexto, es decir, qué es lo que había sucedido, porque pretende ser también muy inspirador. Sí. Vamos sobre las definiciones que se manejan en la prensa. ¿Son ustedes antipeña? Matizado. No. Y particularmente el ITAM no. De hecho, no hay un solo documento oficial en el momento que use la palabra antipeña. ¿Anti-PRI? Anti-PRI tampoco, ni anti-Peña Nieto. Dice, estamos en contra de un sistema. Y es diferente. Cuando uno, por ejemplo, algo que me decía una amiga, cuando uno suma, no es 4, es 4 más 4 es igual a 8. No es 8 es igual a 4 más 4. Entonces, por lo mismo, es la misma la definición. Estamos en contra de la coacción de la libertad de expresión, estamos en contra de un régimen autoritario, estamos en contra de regímenes fascistas, estamos en contra de caciquismo, etcétera, etcétera. Todo esto, que es una decisión enorme que no podemos meter en un saco chiquito, es lo que estamos en contra. Ahora, esto, Es que en me esta preocupa coyuntura... cuando dices etcétera, etcétera. A mí los etcéteras, etcéteras de lo que está Que te lo diga- sucediendo, pero creo justo- que es donde se es que cuelan muchas lo que quiero cosas. ahorita dejar inquietantes, sí. claro... El ITAM está a favor de la rendición de cuentas, particularmente porque en el Estado de México es el lugar es el penúltimo lugar en transparencia. Vamos completándonos, estamos en una plática. Sí. Valeria, éntrale. Sí, Corrupción, ¿no? Corrupción. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Investigaciones con apego a derecho, particularmente en los asesinatos de mujeres en el Estado de México, que ya son mayores a los de Ciudad Juárez. Malversación de fondos e investigación patrimonial, que eso es fundamental empezar a posicionar con el caso particular de Arturo Montiel, pero en general este país tiene que empezar a desarrollar unidades de inteligencia financiera para investigar riqueza patrimonial. Relaciones entre políticos y narcotraficantes. Esquemas de corrupción en todos los niveles. El sistema económico que se ha venido utilizando en la Asamblea la palabra neoliberal, entendida como este sistema que ha deshumanizado y ha concentrado la riqueza en pocas manos, ¿no? O sea, si nosotros nos damos cuenta... Monopolios están en contra de los Exactamente, monopolios. eso es lo que estamos en contra de estos monopolios, de este sistema económico que se ha convertido en una fuerza que ha generado poder social. ¿Ahí termina?
Es que les insisto, me preocupa el etcétera, etcétera. Es que lo que yo quería reflejar con eso era justamente que la definición va al revés. Estamos en contra de este saco. Sí. Y ese saco se vio reflejado en esta coyuntura electoral con la figura de Peña Nieto. Entonces, estamos en contra del peñismo, en el cual entran gente del PRD y gente del Partido Verde y gente del PAN y gente del PRI. Pero para ustedes él claramente encarna eso. Sí, él es el producto de un sistema que antidemocrático, por así decirlo, donde, como bien lo dice Denis Dressel en un artículo, él es encarnado por dos televisoras principalmente, por una agenda política que se construye una candidatura a través para que los intereses de estos grupos fácticos continúen en el poder, ¿no? O sea, Peña Nieto es lo que representa. Si nosotros vamos, como dice Toño, nos vamos a ver el Estado de México, no hay rendición de cuentas, la ley de transparencia se vetó, etcétera. Entonces, si nosotros nos damos cuenta cómo el PRI gobernó antes de 2000 y cómo gobiernan estos estados donde no ha habido alternancia, si nosotros nos vamos al Gober Precioso, si nos vamos a Fidel Herrera, Ulises Ruiz, encontramos un sistema que no es democrático. No es democrático que una periodista haga unas denuncias de unos pederastas y el gobernador la mande a arrestar por usar libertad de expresión, ¿no? Ok, entonces es claro. ¿Qué otras definiciones ideológicas tienen? Aparte del en contra de este sistema. Apartidismo. Apartidismo, son apartidistas. Somos totalmente apartidistas. Había una discusión que tenían contra ti en Twitter, que te decían, Camila Vallejo, ya te sigo, y entonces sabía que iban a venir acá, y entonces estaba yo muy interesada. Camila Vallejo, te decían en el Twitter, dijo claramente, soy comunista, porque tú dices que eres apartidista. Mira, a ver. La realidad de Camila Vallejo en la Federación de Estudiantes en Chile y la realidad particular de lo que el Partido Comunista ha hecho en la historia chilena es una cosa que se remite a las coordenadas muy específicas de Chile. No veo la relación de que si Camila Vallejo es comunista, ¿por qué tendría que yo estar? No, bueno, ¿por qué no hay una definición ideológica? Son antineoliberales. Ajá. ¿Son procapitalistas o eso no les incumbe? Es que pueden ustedes decirme, ¿sabes qué? Estamos en contra de ciertas cosas, no tenemos una agenda económica, no nos importa. No existe la agenda económica y particularmente en el ITAM tenemos esta agenda de... O sea, yo puedo hablar por la asamblea local del ITAM, que tenemos esta agenda de generar una nueva ley de medios y tenemos esta agenda de generar también un sistema de esquema de televisión pública. En México nada más tenemos televisión estatal y televisión privada. Falta el tercer esquema, que es televisión pública, y hay una definición que... Y el mismo movimiento del que somos partícipes, y en su declaración un día antes de las elecciones en la Marcha del Zócalo, estableció 4 ejes de lucha en los que uno es economía. El otro es educación, salud y seguridad y justicia. Sí, o sea, en el tema... O sea, ¿tienen ustedes modelos para estos 4 ejes? ¿Cómo quieren que sea el país? Directrices sobre lo que necesitamos cambiar, reformar y trabajar en él. Hay categorías, digamos, o claras definiciones sobre lo que estamos nosotros observando que está bien o está mal, y es trabajo de la Asamblea, como hemos venido trabajando tanto en el ITAM como de manera general, de manera democrática, llenar esas categorías, llenar esas directrices con contenido que emane de una discusión y una deliberación. ¿Y presentarlo ante quién? Ante las instancias que sean competentes. O sea, ante la sociedad civil es importantísimo que esta agenda primero se permee a la sociedad civil. O sea, los estudiantes en México somos un sector privilegiado. Y el Internet, donde es principalmente nuestra fuerza, es un sector que hoy es muy limitado, llega a muy pocas personas. Entonces, tenemos esta agenda de brigadeo, que es porque queremos convertirnos en un interlocutor de la sociedad civil. Hoy la sociedad civil en México, el ciudadano de a pie, no tiene la oportunidad de ir y ser escuchado, no existen estos grandes foros. Entonces, nuestra principal preocupación es que se escuche la agenda ciudadana, y por eso somos un movimiento social y un movimiento plural. Para mí, una de las cosas más padres de Yo Soy 132 es esta pluralidad, porque podemos deliberar horas sobre distintos temas, sobre distintas agendas, sobre distintas cosas, y ver qué es lo que quiere mi compañero de Oaxaca, qué es lo que quiere el compañero de la UNAM, de la UAM, etcétera. Entonces, ahora, si ustedes claramente dicen somos anti lo que representa Peña Nieto, platíquenme, descríbanme cómo sucedió la decisión de no declararse abiertamente en pro de un candidato y cambiar los números de la elección. Ustedes tenían en ese momento un enorme poder de convocatoria, pudieron haber dicho todos vamos a hacer un voto útil por tal candidato. ¿Llegaron, lo discutieron en sus asambleas? Sí. ¿Y cómo fue esa votación? ¿Qué se discutió? Es que tan en la declaración también está que el movimiento trasciende la coyuntura electoral, que nosotros decíamos vamos a buscar informar
para que haya un voto razonado, para que se ejerza un pensamiento crítico y que cada quien vote por quien quiera. Es decir, en ese sentido, revelando lo que nosotros consideramos. También hay que ser muy claros ahí. La Ciudad de México es una urbe altamente politizada, con muchos recursos de información, con una realidad estudiantil muy diversa y además también es natural que tenés que decir, el PRD gobierna aquí hace 20 años. Entonces, particularmente que haya surgido un movimiento que se coloca anti Enrique Peña Nieto, que era el puntero y además representante del partido hegemónico que tuvimos durante 70 años, sí, es natural que suceda en la Ciudad de México. Pero no por ello deberíamos generar una lucha o una senda electorera. Porque lo que yo veo es que por una parte ustedes son minimalistas. Estas son las cosas que queremos. Y de pronto, lo siento, repito, los etcétera, políticamente a mí me pone muy nerviosa el etcétera. Porque es una ventana abierta, es una puerta abierta donde se puede entrar todo y salirse todo. Ustedes discutieron lo del voto útil. Eso se supo. No. Nunca discutieron. Se usó la definición de voto útil, no entendido como el voto útil de votar por el segundo lugar para que le ganara el otro. Se utilizó la definición de voto útil de que tu voto cuente en la elección. Es decir, de que no vaya, de que vayas y votes. ¿Nunca por un discutieron la posibilidad de que ustedes podían cambiar la elección? Hubo una ligera discusión, pero lo que sí había consenso era que nosotros, ¿En la Asamblea General? Sí, lo que hubo un consenso o en las pláticas que tenías con los otros compañeros era que nosotros, ¿por qué le vamos a decir a las personas por quién votar? ¿Quién soy Toño? ¿Quién soy Arturo? ¿Quién es Valeria? Para decirte por quién vas a votar tú. Pues si estaban definidos en contra de un candidato, no veo por qué no. Es que no estamos definidos en contra de un candidato. Bueno, de alguien que encarna ciertos valores que ustedes están en contra. Si tú abres el sistema no se resuelve en una elección. Hoy sigue el mismo México desahuciado, descalzo, marginado, pobre, separado de la realidad de las instituciones, divorciado que el 30 de junio. Entonces, no estaríamos teniendo una lucha verdaderamente de transformación social si no verbalizáramos el sistema que hay detrás, en la coyuntura electoral, quién lo encarna, buscar revertir la elección, pero una vez que pase ese proceso, que ya está también la declaración, el voto es el procedimiento necesario de cualquier orden democrático, pero es lejos de ser suficiente para la transformación del país. Y aparte nosotros lo que queríamos era justamente el voto libre e informado. Libre, informado. ¿Y sucedió, Valeria? Pues estuvimos un mes y cacho antes de las elecciones. Yo creo que eso es algo que se va a llevar a cabo paulatinamente y que vamos a seguir luchando por eso. ¿Pero y crees que tuvieron tuvimos una injerencia. El padrón que salió a Tuvimos votar. muchos medios justo para informar a la población. Llevábamos brigadeos justo de qué es la democracia, qué es el voto, en qué más puedes participar, etcétera, etcétera, dónde te puedes informar sobre los diferentes candidatos, etcétera, etcétera. O sea, brigadas de estudiantes fueron a distantes. En el Estado de México hubo muchas y recibimos reportes. Valeria y Toño estuvieron en el cuarto de paz vigilando la elección. Tuvimos un cuarto de paz nosotros el día de la elección. Armamos un cuarto de paz para poder conjuntar todas estas quejas ciudadanas a través de nuestras cuentas de Twitter. Explicamos bien qué es. Y bueno, Toño, sí es. Sí, pero lo de las brigadas. Lo de las brigadas. Cuando hablas de brigadas, ¿cuántos estudiantes se movilizaron, más o menos? Fueron muchísimos. No tengo un número, la verdad, porque se movilizaba. Más de 100, más de 1000. Más de 1000, definitivamente. Se hacían brigadeos, ¿Más por ejemplo, de 10,000? Sí, totalmente. Okay. Se hacían brigadeos en las calles, se hacían brigadeos en el metro. Para informar a los ciudadanos sobre conceptos como claves y básicos de una democracia, dónde se puede informar uno, etcétera, etcétera, para invitar al voto. Y creo que sí ¿Crees que tuvo la gran influencia? injerencia, sí, yo creo que el gran número de votantes que fueron el 1 de julio, a votar, son, creo que que tiene que ver con ustedes. Que ver con nosotros, ustedes sí. Es clarísimo que ustedes refrescaron la elección, la volvieron emocionante. No, y justo le dijimos a los jóvenes, vayan a votar. La política no es una cosa aburrida, la política no es una cosa que ustedes no pueden tener. Al ciudadano. O sea, como bien lo hemos comentado, Toño y yo, existe esta barrera, no sé qué por qué se ha generado, no sé si sé, por las instituciones que tenemos, pero esta barrera que se ha generado entre político y ciudadano, ¿no? El político es un ente ahí extraño, como un extraterrestre que gobierna México, hasta Cuadri, ¿no? Decía, pues yo soy el político ciudadano, y tú así de, sí, soy ciudadano, y no hay que, entonces, Andrés Manuel o Peña Nieto o Josefina, que son extraterrestres que no, o sea, hay que derribar, porque no existen estos mecanismos institucionales que unan al ciudadano con el político. O sea, no existe una forma de que yo le diga a mi diputado, réndeme cuentas. No tenemos reelección, no tenemos revocación de mandato, no tenemos candidaturas ciudadanas, no tenemos todas estos instrumentos que ciudadanizan la política. Entonces, ¿ustedes se consideran como los representantes de los intereses ciudadanos? ¿Estoy entendiendo bien? No.
¿No? Hay un procedimiento. No, es que sí. O sea, lo que dice a ver, sí, no, sí, del procedimiento. Sí. Es un procedimiento que revela preferencias, la reelección, la revocación de mandato, las candidaturas independientes. Por eso las ciudadana. están impulsando. Pues claro, yo no tengo una lista de preferencias de la población. Sería yo un dictador benevolente que no existe. Lo que yo quiero decir es, señores, como estudiante de ciencia política, nosotros entendemos que cualquier democracia medianamente desarrollada tiene al menos uno de estos mecanismos que llaman de democracia participativa. En México no hay nada. Hay que abrirlos, permitimos la revelación de preferencias, cuales sean las que sucedan, y entonces sí, que se actúen en consecuencia. El 1 de julio, ustedes también se organizaron para vigilar casillas. Exactamente. ¿Cuánta gente estaba movilizada? Teníamos- La Comisión de Vigilancia tenía 3,000 personas. 3,000 con el personas. IFE. Y aparte había un número que era mucho mayor, que no tenemos la cifra, evidentemente, que eran los observadores de calle. ¿Y qué detectaron? Ese ejercicio nosotros lo llevamos a cabo en lo que llamamos el cuarto de paz. Y desde la semántica quisimos ser muy específicos. No va a ser cuarto de guerra, porque no estamos preparados para la guerra y este país no puede seguir aguantando un nivel de violencia así. Entonces, junto con la Comisión de Vigilancia, la Comisión de Media, la Acampada Revolución y la Asamblea, y la Asamblea Local del ITAM, junto con otras, y por eso podemos hablar de eso, porque la Asamblea del ITAM estuvo ahí involucrada, generó lo que llaman el cuarto de paz. Y ahí se llevó a cabo un ejercicio de vigilancia y monitoreo en la medida de nuestras capacidades organizativas, un recuento de cómo se vio la elección. No por quién votó, no nos importa, es libre y secreto el voto, sino cómo se votó. ¿A qué llegaron? Llegamos a la conclusión de que el voto se llevó en un esquema de coacción, de poca libertad, de irregularidades plenas y percatables. Todo eso además se publicó en la página oficial del 132 y se dio como un comunicado de vigilancia ciudadana. Evidentemente no es... Me preocupa esto de... dijiste en un esquema de coacción. Sí. Es decir, te traduzco. Eso quiere decir que todos o casi todos los votos fueron producto de la coacción. No, Bueno, ese es un sistema. Ese es un sistema. ¿Qué quiere decir? Porque, a ver, estamos en esta semana, el país está discutiendo qué hacer con esta elección. Por todavía en los medios institucionales. ¿Qué detectaron ustedes? ¿Qué porcentaje de los votos que ustedes monitorearon eran coaccionados? No hay porcentaje de votos, porque eso es lo que... No lo tienen No tenemos medido. la capacidad organizativa ni logística para hacerlo. Lo que nosotros sí tenemos y que... Son reportes. Exacto. No vamos a caer en una lógica utilitaria de el mayor bien para el mayor número. Hay minorías que... No, perdón. En su libertad. No, perdón. Sí, pero por ejemplo, Rincón Chamula. Vamos a poner ese caso. Licenciado, permítame. No, todavía no me explicarme. hágame la buena. Bueno, doctor, si quieres yo acá ya te digo doctor. No, hombre. A ver, maestro. Uy. No, es que el asunto sí es numérico, porque no hay ninguna elección en el mundo absolutamente pulcra. Tal vez en Suecia, yo no lo sé, pero yo supongo que ni siquiera allí. Sí es numérico. Incluso la ley electoral habla de lo numérico. Si una cuarta parte de las casillas son impugnadas, se detectan claramente irregularidades, se anula la elección. Sí. Hay ciertas reglas. Entonces yo creo que sí es numérico. Creo que es difícil decir un sistema de coacción y no decir cuántos. No decir qué porcentaje. Te voy a comentar. A ver. Mira, nosotros como el ejercicio de contraloría social que hicimos en nuestras muy limitadas capacidades de organización, pero que a final de cuentas se realizó, no tenemos ese número. Lo que sí es que Alianza Cívica, el mismo PRD y diferentes partidos han presentado. Por ejemplo, el PRD presenta y dice 113,000 de las 149,000 casillas presentan irregularidades. Alianza Cívica, existen 79.1%, por decir este número que recuerdo más o menos de la nota de Reforma, hubo esquemas de irregularidades y de coacción del voto del PRI, documentadas. Estos son dos ejercicios sociales que sí presentan números. Nosotros, en la capacidad que tuvimos de organización, detectamos esquemas en donde muy particularmente sucedieron situaciones que coaccionan el voto, son irregularidades y son delitos. Nuestro trabajo fue cualitativo, de contraloría social. O sea, ¿se esperaban que no iba a haber coacción? No, pero es que esta es otra cosa. No, nos enfocamos justo en las denuncias, pero no porque haya coacción hay que permitirla. Lo que nosotros queríamos, pero nosotros queremos es tener las denuncias bien documentadas, con evidencia. Se juntaron los de vigilancia con abogados justamente para ver bien cómo se iba a hacer esta denuncia. Y lo que queremos justamente es, más allá de quién gana o quién pierde en estas elecciones, que la gente que cometió delitos penales y electorales el 1 de julio sea sancionada, sea investigada, sea sancionada. Es lo que queremos. Es lo que quieren. Sí.
Nosotros en el cuarto de paz. Era lo que ¿Cuánta gente queríamos. tienen localizadas que cometieron delitos electorales? Tenemos vigilancia ciudadana, que fueron los que hicieron el último análisis, que ellos fueron los que hicieron el mayor trabajo después del 1 de julio. Ellos detectaron, me parece, 1.300 según el documento que yo leí ayer. No recuerdo el número exacto, pero era alrededor de 1.300. ¿Y ustedes qué opinan de la posibilidad de impugnar, de anular la elección? ¿Y ustedes qué opinan de la posibilidad de impugnar, de anular la elección? Los candidatos están en todo su derecho. El COFIPE y la Constitución establecen un procedimiento legal. Hay que permitir que el procedimiento legal se desahogue, porque está en su derecho el candidato que lo ha decidido hacer así, y hay que permitir. O sea, así funciona la democracia. La democracia no se agota en las urnas, sino sigue un cauce judicial. Porque hay ambigüedades. Acá tengo la ley electoral, no viene acaso a leerla, pero hay ambigüedad sobre la compra de voto. Tuvimos un programa con Luis Carlos Ugalde donde él nos decía, como ex presidente del IFE, ex presidente consejero, decía claramente: la compra del voto no está penalizada en nuestra ley electoral. Estábamos leyendo la ley y hay una ambigüedad, yo no sé si propositiva o no, en esto. Ustedes tienen un punto de vista, ya acordaron un punto de vista sobre esto de la compra de voto. A mí me parece, si quieres ahorita leemos el artículo, pero según el artículo que yo leí, igual soy abogada, Bueno, tú estudiaste Derecho, ¿no? Estudio Derecho. No está penado el regalar, que un partido regale cosas, siempre y cuando vayan dentro del presupuesto, que tiene un límite máximo. Los topes de campaña. Pero lo que sí está penado, según entiendo, es que yo, por ejemplo, te regale este vaso y te diga: oye, vota por mí. O que de manera directa o indirecta te incite a votar por mí. Eso, según yo, sí está penado. No sé si tengas el artículo para ver cómo está escrito. Lo que nos explicaba Luis Carlos Ugalde es que tienes que comprobar que esa persona a la que le diste el vaso votó. No, más bien, creo que va desde antes. O sea, que esa persona, que cuando tú, al darle el vaso, la incitas a votar por ti. Haya votado o no por ti, tú estás cometiendo ya un hecho ilícito. Ahora, es bien interesante que la persona que es sancionada es la que da el vaso, no la que votó, y que no se anula el voto. Eso es, claramente no se anula el voto. Mira, es una situación muy delicada, porque claramente las personas que venden su voto no lo están haciendo por una falta a la democracia grave. O sea, si una persona cambia su voto por una tarjeta de cierto supermercado... Soriana. Es porque esa persona está en necesidad. Y lo que hemos discutido y nos ha parecido terrible es que se lucre con la pobreza. Exacto. Que tú generes un estado de necesidad en México para que después tú puedas ganar elecciones. O sea, para que puedas llegar y decir: ¿sabes qué? Te voy a condicionar el clientelismo, te voy a condicionar el apoyo social, te voy a condicionar este bien público, este bien privado, etcétera, ¿no? Eso es lo que está mal. ¿No? O sea, no es porque las personas... O sea, yo vería mal que se penara a las personas que venden su voto, porque no lo están haciendo por una falta ética, lo están haciendo por una necesidad. Y porque están acostumbrados a esto. O sea, ese es un sistema que en ciertas regiones del país ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Ahorita, obviamente, se volvió un poquito más grave y cuantitativamente, pero lo importante es que las personas ya no saben qué es democracia, qué no es democracia, qué significa su voto y qué no significa su voto, porque están acostumbradas a que lleguen los partidos a darles cosas a cambio de sus votos. Eso es lo que está mal. Una de las consignas en la última marcha de ustedes era: si hay imposición, habrá revolución. Vamos por partes. ¿Ustedes creen que esta elección hubo una imposición? Al momento, porque la elección no ha terminado, termina hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite un fallo, y eso, a desconocimiento de muchos de los presidentes del mundo, ha generado un esquema de imposición, porque ya se toma al candidato o al virtual ganador, y por eso la palabra no es gratuita, te ponen virtual ganador. Pues en este momento sí hay, y a nuestro parecer como Asamblea ITAM, que es de lo que venimos a hablar, sí hay un proceso de imposición, porque se ha salido a mencionar como mensaje oficial que el ganador inalcanzable y establecido, inamovible, es Enrique Peña Nieto, cuando todavía, al terminar el PREP, faltaban el conteo distrital, y ahora, terminando el conteo distrital o los comicios distritales, sigue el fallo del tribunal, porque ahí, desde que termina el día de la elección hasta el fallo, está el área de oportunidad para que, de acuerdo a derecho, haya impugnaciones sobre si las irregularidades o no proceden. Entonces, todavía la elección no termina, se está dando causa institucional a ella, y hasta que el tribunal emita un fallo, en este país no hay presidente nuevo, porque el presidente va a haber hasta el 1 de diciembre. ¿Cuándo considerarían que hubo una imposición? Mira, tengo aquí el texto que emitió la Asamblea General sobre lo que se consideró imposición. Si quieres te lo puedo leer, el párrafo
que habla sobre eso. Exacto. Dice: denunciamos que la jornada electoral del día 1 de julio no se desarrolló en un ambiente de paz ni legalidad. En ella prevalecieron prácticas profundamente antidemocráticas como la violencia de Estado, la compra y la coacción del voto lucrando con la condición y necesidades de nuestro pueblo, la manipulación mediática, el uso amañado de las encuestas y otras prácticas ilícitas que alteraron la esencia del sufragio libre, informado, razonado y crítico. Reconocemos un proceso electoral viciado de origen con instituciones incapaces de prevenir y sancionar los incontables anomalías que se llevaron a cabo. Por lo tanto, declaramos que el proceso electoral presenta irregularidades suficientes como para asegurar que no se trató de un proceso democrático. Eso quiere decir que si Peña Nieto llega a la presidencia, ¿ustedes lo consideran imposición? Eso se determinará hasta después. No, hasta ahorita podemos... espera. Allí dice... ahí dice que el proceso... Que ya de origen estaba viciado. Es que es un proceso. Entonces, es un proceso en donde nosotros vimos desde hace 6 años que estamos en una campaña... ¿Quién decide? Y no si desde es hace 6 imposición o años. no? El proceso electoral empezó octubre del año pero pasado. No discutamos eso. Pero ahí Hablemos decimos del que futuro rechazamos inmediato. el proceso. Eso sí lo rechazamos. Desde ahorita vamos a hablar de eso. Pero consideran... ¿Cuáles las claves para decir esto es una imposición? Pero es que eso no está para determinar nosotros. Somos parte de un movimiento que es democrático y demócrata. Y en el momento que el fallo suceda... votarán. Sí. Habrá una consideración, como esto emana de una discusión de 118 asambleas. Pero no tienen el criterio para saber qué Estamos consideran imposición. En nuestra posición de voceros de una asamblea local que forma parte de una asamblea más grande, ahorita sería irresponsable emitir un fallo sobre eso. Ahí hay un dictamen de lo que es una imposición. Y según Sí, eso... o sea, nosotros vimos un proceso democrático. Porque la ley mexicana electoral dice... Es muy claro cuando se anula una elección. Todos los demás, todos estos delitos que hay acá, dicen, bueno, pues sancionaremos a las personas, pero no se anula la elección. O sea, no se va a considerar que el resultado es una imposición, aunque haya compra de votos, aunque haya muchas cosas que sabemos que hubo, aunque los topes de campaña, según tengo entendido, no soy una experta, pero según el anterior presidente consejero, dice se sanciona al partido. Posteriormente, pero no se anula la elección. A lo que voy muy claramente es, ¿ustedes están dispuestos a deslindarse de lo que dice la ley electoral y decir, para nosotros el movimiento 132, esto fue una imposición? Pero es que la ley electoral establece un esquema legal. Sí. La palabra o la categoría de imposición establece un esquema legítimo. Si la sociedad establece y considera que la imposición se da por este y este. Deja toda la sociedad. El movimiento considera que hay una imposición en este y este sentido, pese a que lo legaloide o legalino haya establecido otra situación. Podría ser. Por supuesto, hay una gama de situaciones o un fenómeno de un campo de lo político que es la legitimidad. ¿Qué quiere decir revolución? Para la Asamblea del ITAM Es una revolución de las instituciones. Sí. Cambiar el esquema político que actualmente en México impide a los ciudadanos normales como Toño, como Arturo, como tú, como Valeria, incidir directamente en la formación de política pública y que mis representantes directos me rindan cuentas. Oye, Arturo, a mí cuando oigo revolución veo armas. No, esto es una... ¿No? La revolución... Para la Asamblea del ITAM. Sí, para ustedes Pero la es revolución también puede ser una revolución de conciencias. Puede ser una... exacto, la revolución no tiene que ser armada. Yo creo que puede ser... Yo creo que existe la revolución. ¿Y a través de las cuando ustedes instituciones. hablan de revolución, ¿qué imágenes tienen? Marchas, plantones, ¿qué se imaginan? Ahorita la pregunta es bien clara, es imagina. Yo me imagino, como los italianos lo hicieron en los finales de los años 90, rodeando el Congreso de la Unión, presentando una iniciativa de ley, que en el caso particular de los italianos fue una iniciativa de ley que se remitía a la confiscación de bienes e inteligencia financiera con uso social, para que se aprobara en el Congreso, se discutiera, se pusiera en la agenda, y hasta que eso no sucediera, los italianos no se movieron. Y sucedió. Esa ley es muy interesante porque lo que indicaba es, si tú le vas a confiscar una casa al Chapo Guzmán, esa casa ya no se queda nada más para el uso de las fuerzas policíacas, sino que ahí vas a hacer un albergue comunitario para enseñar a leer y escribir. Entonces el divorcio de la sociedad se acorta porque realmente estás restableciendo. Entonces tú te imaginas rodear al Congreso y decir, nosotros queremos estas cosas, presentar las iniciativas. La sociedad civil organizada en red, en donde un esquema de realidad estatal, con un esquema de realidad de ciudad, con un esquema de realidad distinta, han generado un proceso de socialización que te indica a tu Congreso, que tú eres representante popular, que esto es lo que tienes que discutir porque emana desde lo que tú deberías de representar y que hoy por hoy no haces.
Y rodear el Congreso es para presionar. Es un rodeo simbólico, como ha habido en la minuta desde la Asamblea de la Ciudad de México, el IFE. Por ejemplo, el 1 y el 2 estaba establecido en la minuta de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un rodeo simbólico al IFE. Simbólico. Ya el 3 sucede una cosa completamente diferente, que no es parte de la minuta, en donde hay un bloqueo al acceso libre y a la salida libre del instituto. Eso violenta el derecho al libre tránsito, por lo tanto no es del 132. Ahora, sí nos critican mucho esto de es que lo que sí y lo que no. La responsabilidad que tenemos de movimiento es atender ahorita que está en la efervescencia postelectoral sucediendo esta situación política en la capital, no sé si en otras partes de la ciudad, no estoy viviendo ahí, yo no soy de la Ciudad de México, pero aquí vivo, tenemos que acatar con responsabilidad esta situación y empezar a transformar la manera en que las instituciones trabajan esa información, porque si no, vamos a seguir en las calles, va a seguir estos brotes de violencia, van a seguir estas efervescencias que considero que es legítimo porque ya no hay causa institucional que las pueda trabajar. O sea, necesitamos esas marchas para generar la presión, para que la clase política nos escuche. O sea, si nosotros nunca hubiéramos tomado las calles en Televisa... No estaríamos platicando acá próximamente. A Televisa, nunca nos hubieran hecho caso, nunca se hubiera hablado en México de la necesidad de una ley de medios. Pregunta, aparte, ¿a ustedes les van a dar... perdóname, Valeria, estamos cerrando la plática. Valeria, ustedes están muy interesados en las televisoras, naturalmente, ¿no? Es el medio masivo... Los medios de comunicación, en general. Bueno, ok. Ustedes dicen que van a vigilar la adjudicación de la tercera cadena. Y cuarta. Y quinta, tal Ojalá vez. ya, muchísimo. Bueno, pero el asunto, ¿qué quiere decir que van a vigilar? Descríbanme, o sea, ¿van a vigilar el proceso de los jueces cuando lo adjudiquen? Vamos a ser observadores de la licitación. Es lo que ahorita se plantea hasta ahorita, hasta este punto. ¿Y las instituciones les han dicho que sí? Sí, estuvimos el viernes con Eduardo Pérez Mota, presidente de la CFC, que tiene que ver en el proceso de licitación. Inclusive nos ofreció capacitación para miembros de Yo Soy 132 en tema de licitaciones para que podamos vigilar correctamente la licitación. O sea, vamos a estar en los términos con la COFETEL, con la COFECO y también en tribunales, porque muchos de estos temas se van a tribunales. Entonces, es estar vigilando que sea transparente y que entren nuevos actores a la industria televisiva, ¿no? O sea, que no sean los mismos, sino que en realidad se genere esta competencia auténtica y haya pluralidad de contenidos. ¿Para cuánto tiempo hay 132? ¿Para cuánto tiempo hay 132? Es que déjate platico precisamente eso. Este ejercicio que está haciendo Arturo, que está describiendo, parte de lo que la Asamblea del ITAM quiere establecer, que son contralorías sociales, de observación, contrapeso y auditoría sobre el manejo de las instituciones y sus políticos. Tú estás hablando de una permanencia larga. Es que es necesario. Sí, es que... Claro, sí. Yo te estoy preguntando nada más. Es que justo es precisamente eso, la permanencia que nosotros vemos como Asamblea ITAM, es que en este país hay tantas agendas como problemas. Y hoy, ante la emergencia nacional que vivimos, 44 de los 58 derechos humanos conferidos en tratados internacionales son violados sistemáticamente en este país. Pero lo que a mí me asusta de ustedes, se los digo con toda sinceridad, me entusiasma el movimiento de ustedes, pero me asusta el etcétera. Oigo cada vez la agenda agrandarse, derechos humanos. Pues es que, mira, la agenda se remite simplemente a economía. O sea, todo lo que esté mal en el país, ustedes van a atenderlo. Hay una figura ¿cierto? de Contraloría Social que en el caso particular de Ciudad de México va a tener un trabajo, pero precisamente, mira, lo que no hizo el movimiento... ¿Pero esa es la idea? Lo que no hizo el movimiento por paz y justicia y dignidad, que fue simplemente buscar por el país cuáles son los problemas y no establecer una red de base, de organización, de comunicación para que se generara una agenda social. Dijeron, nos importan las víctimas bueno, de la guerra. A nosotros lo que nos importa Ustedes es una agenda social. Se están expandiendo hacia... Claro. No lo estoy criticando, Es que pues, o sea, cuando te resumo, te enojas. No, me dices, es que... Mira, tenemos los temas que son seguridad, que ya se votó, Sí, se llama el plan de lucha del movimiento. Tenemos seguridad y derechos humanos, economía, medios de comunicación, que no nada más es competencia, sino es generar toda la ley de medios, y política y social, vinculación política y social, que es la reforma política. Es la de la Asamblea Son General. estas 4 agendas las que estamos enfrentando, porque la gente del ITAM tenemos cierto mundo, y pues, a mí me gusta en lo particular, pues, política y sociedad y medios de comunicación, pero mi enfoque es limitado. Perdón que precises. ¿Esta es la agenda del movimiento o es la agenda de la Asamblea del ITAM? No, es la que se hizo la en del el 132. plan de lucha de 132. Ya estamos cerrando. Antes de que nos vayamos, les quiero pedir una dimensión personal. Acá no están a nombre del ITAM ni del 132. Cada uno de ustedes, si nos puede decir
el momento climático de este movimiento. Creo que desde el 68 no ha habido en este país una movilización tan importante como la que ustedes realizaron. Personalmente, ¿cuál es el momento climático, la emoción más grande que tú tuviste, Valeria? Yo creo que, bueno, fue la marcha que se llevó a cabo el 30 de junio. Para mí, o sea, en cuanto a mis emociones, fue donde más fueron. En el DF. Ajá, porque justamente vimos todo el apoyo ciudadano y por un objetivo claro ese día, que el objetivo de esa marcha era: queremos unas elecciones limpias. México ya quiere entrar a la democracia. Estamos listos para eso, lo exigimos, lo queremos. Y toda la gente que se unió esa noche, no sé si viste fotos, era impresionante. Y fue una marcha muy larga y aún así no se fueron. Fue una marcha con un objetivo claro, fue una marcha a la que fueron familias, a la que fueron viejitos. Fue todo el mundo esa marcha. Y cuando nos reunimos en el Zócalo, a mí me impresionó mucho. Me subí rápido al templete nada más para ver y me impresionó muchísimo ver a tanta gente mexicana que quería lo mismo. Queremos ya algo tan básico, queremos elecciones limpias, queremos una democracia. México quiere esto. Y eso para mí fue lo más así. Arturo. Para mí el momento clímax fue, yo creo que primero fue la marcha de la Estela de Luz, cuando me di cuenta que los estudiantes de México, de que yo no estaba solo, de que había muchísima gente que en serio quería cambiar este país. Yo pensaba que estábamos en la apatía total. Yo platicaba con mis amigos, me decían qué flojera platicar de política, qué horrible verlo, la política es horrible. Y empiezas a platicar con más gente y te das cuenta que sí queremos un cambio. Y el segundo momento, que estoy muy orgulloso de él, es el debate 132. Ver con los candidatos a la presidencia. Ver que si nos coordinamos, que si nos ordenamos, que si nos organizamos, podemos tener a los políticos, que en ese momento eran los actores políticos más importantes del país o de mayor relevancia, por así decirlo, para la coyuntura, tenerlos sentados, a tres de ellos, a tres de los cuatro, ahí enfrente de nosotros, escuchando nuestras demandas y además escuchando las preguntas que se hacían por parte de mis compañeros de la UNAM, de la UACM, de todos, escuchar los puntos de vista de todos en cuanto a las preguntas, ver la afluencia de gente que vio. Yo me acuerdo que terminando ese las preguntas que llegaron de muchos lados, con los medios electrónicos actuales, ¿no? Sí, fue ver que la democracia no se limita a este discurso acartonado de que como los debates del IFE, que estás así, sino escuchar, que era lo más importante, generar este vínculo de que vamos a reconectar porque necesitamos que nos escuchen y además nos pongamos a trabajar todos juntos. No solo nos escuchen, sino que nosotros también vamos a ponernos a hacer nuestra chamba. A mí el debate 132 sí me puso muy contento. Antonio. Cuando fuimos a Oaxaca, en la comitiva, el compañero Luis Bustamante, que también es vocero, y fuimos al tiradero municipal de Sachila y vimos que ahí viven más o menos 400 familias en paupérrimas condiciones, y te acercas a la señora Angélica y le preguntas que si sabe de qué movimiento venimos, y grabando a la señora Angélica, ella nos decía: soy la señora Angélica, están en el tiradero de Sachila municipal en Oaxaca, y yo también soy 132. Muy emocionante. Muchas gracias por esta conversación. Barra de Opinión presentó. Durante muchos años esta visión de la conquista figuró en los billetes de 50 pesos. Se trata del mural de Jorge González Camarena, que es pieza señera en el castillo de Chapultepec. En un marco rojo de fuego y de sangre, un caballero águila ataca a un soldado en armadura. Ambos con su muerte sellan el destino de un pueblo mestizo. El español, ensartado ya en la lanza indígena, ha atravesado con su espada el cuerpo del guerrero azteca. El caballo encabritado partícipe, obligado en una lucha que a la postre sería fratricida, añade un vigoroso toque de intenso dramatismo. La fusión de dos culturas lo llamó Camarena. No hubo vencedores ni vencidos, como diría el poeta. Fue el parto doloroso de una nación mestiza que ahora es México.